Soy ejecutiva comercial de May. Bueno, en esta ocasión, en la sala nos está acompañando el señor Hilario de Asociados. El señor Rodolfo Cuba de Redondos. La señora Sofía Díaz de Consulting. El señor Guiomar Noriega de Financiera Capa. Perdón, usted Tommy Velasco Soleil, y usted es de BSRP. Perfecto. Bueno, les agradecemos su presencia. Para los que no nos conocen, nosotros somos May. En Perú tenemos 7 años en el mercado peruano, y en Ecuador tenemos 39 años en el mercado, preparando, y tenemos oficinas tanto en Lima como en Guayaquil, como en Quito, ¿sí? Tenemos unidades de negocio, les puedo comentar para el tema de ciberseguridad, las unidades de negocio de plataforma TI, tenemos otra unidad de negocio que es servicios gestionados, la otra unidad que tenemos es data transformación ágil, y una de nuestras unidades de negocio, en este caso es datos y analítica, que motivo de ello es que también estamos organizando este evento, ¿no? Justo trabajamos con partners, como es el caso de informática, y hoy en día, ahora nos va a presentar Murilo, quien nos acompaña. Murilo es director de canales de informática, y él el día de hoy nos va a hacer una presentación de cómo ayudan los datos a tener una visión 360 de los clientes, ¿no? Y esto que nos pueda ayudar, a las empresas les pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, le doy el pase a Murilo. Después de la presentación de Murilo, también Ney Cirilo nos va a hacer una presentación también de la experiencia que hemos desarrollado de clientes ofreciendo este tipo de servicios. Muchas gracias. Gracias a todos. Primero, yo soy de Brasil. Mi nombre es Murilo. Mi español no es perfecto. Mucho al contrario, es intermediario. Entonces, creo que más bien sí podemos comunicar y hablar con ustedes. Es un placer estar acá y hablar con ustedes, cómo podemos ayudar a ustedes. Primero es que, hablando de mí, solamente de todos, y solamente un minuto. Ups. Ahora sí. Toda pantalla. Estoy. Técnicos que tengamos, escolhe bien. Ahora sí, ahora sí. Entonces, aquí los vamos a ayudar a las empresas, una visión 360 de sus clientes. Y yo, antes de empezar, quiero hacer un ejercicio interactivo con ustedes. ¿Muy bien? Es rápido, es cortito, creo que estará muy bien para nosotros. La pregunta que yo tengo, que empezar así, el ejercicio es, ¿por qué es eso? Pero la respuesta de todos, los que están online también, piquen la nota de no se llaman de aquí, ni qué es eso. Ningún peor. ¿Y cuánto se cree que tiene de punto padre? No puede ser tranquilo, más eso te parece muy bien. ¿Cuánto? Yo que tengo muy cerca, sí, para levantar el como te quiere un ejercicio, sí, sí. Es que $10. ¿Sí? Continuando con ese ejercicio, cuando cambiamos esto, ¿o qué es? ¿Es una? Sí, efectiva, sí, estamos, y tengo ya, ¿en cuánto tiene de valor ahora? Antes, digamos, $100,
tiene de valor. Sí, sí, mas cuánto. Lo mismo, solo lo mismo. Es el más o menos. Más, no, es menos. Está entonces vale $25. ¿Sí? Ahora, lo que es eso me entonces lo pegamos de 1,000 pesos. Es la primera baja. Es nuestro ¿cuánto creen que lo mismo peso? Ahora, que más que menos. 250 dólares. El punto la baja en bienvenida. Tengamos un aumento incremental de 250%, que es considerable. Esto, lo que es. Vamos para você, guías para você. Entonces, es pequeña, muy pequeña. Pongamos lo mismo barra de antes y transformamos toda ella en este objeto. ¿Cuánto tiene de valor? $1,000. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Más cuánto más? $1,000. Los $1,000. Los personas online ninguém va a tener. Hablando perto de entonces, si tuviéramos esto, vamos a tener $70,000. Sí, porque la transformación de un disco muy pequeño, muy especializado, perfecto, perfecto. Listo. Ese es lo último. Acá, ¿vale? Y un objeto es este. Este objeto es muy pequeño y fica dentro de esa parte de acá. La parte de abajo. Voy a dar una dica. Es relacionado al reloj. Entonces, moedas para reloj muy pequeñas, muy pequeñitas. ¿Ah? ¿Cuánto vale? Si transformamos la barra anterior, toda ella, con este dinero, ¿cuánto? $100. $70,000 do último ano. E agora? 150,000. ¿Más? ¿Alguien más? Lilian, ¿alguien más? Nelly, ¿alguien más? ¿Cuánto? 2 millones. 2 millones. Más intensa. Esto, 6 millones. Se transformaron esto a la misma parte. En moedas para relojes para tener los valores de 6 millones. Lo que estoy aquí es muy simple, es que la transformación portátil es muy intensa. Ellos van a tener valor muy diferenciado para ustedes. El ejemplo de ustedes juntos es que juntos para que esto sea una verdad. Tienes la cualidad, tienes un acuerdo de inteligencia de los datos que usted quiere en su organización. Entonces, para continuar, hablar un poco de quién es la informática en mí, voy a hablar más a frente, más. Nós somos uma empresa americana, global, temos uma plataforma que puede explicar un poco de que sí, podríamos extraer inteligencia de los datos de ustedes, para ustedes. ¿Ah? Y junto con el equipo de ventas, que tiene una especialización muy fuerte en esto, podríamos sí traer valor, como les decía,
la plata que hicimos un poco antes. ¿Por qué la gestión de los datos es muy compleja? Porque tengamos muchas herramientas, muchas formas de hacer esto, una forma de integración de los datos, muchos sistemas hechos a lo largo de muchos años, calidad, una visión también de gobernanza y privacidad. Tengamos una forma de que esto, como veo, de forma separada, tengamos más de 5 herramientas, pelo menos, aunque tienes más de muchas fuentes de datos, más de 1000 fuentes de datos, porque la complejidad aumenta mucho. Entonces, es que es parte de nuestro contexto de que podríamos ir traer valor para ustedes, considerando de cómo vamos a traer valor. Es una plataforma que tiene todas las capacidades que estaba hablando un poquito antes, que tiene eso. Voy a explicar un poco con más detalles más de frente. Lo punto es, todos reconocidos, tengamos el bolso de este, con una serie de cuadrantes, usted tiene, podemos hacer la formación con ustedes cuadrantes. Y aquí es cómo podríamos tener una visión de datos de los clientes que podríamos sí tener valor. Nuestro punto es que los clientes tienen que tener valor inteligente como el ejercicio que hicimos de la data. ¿Cómo podríamos hacer eso con ustedes? Então, a pergunta é, los retos, primeiro, um pouquinho dos retos, né? Um pouquinho de perfil incrível, né? Eu amo problema. Amo problema. Então, seja muito enfocado em entender o problema com profundidade, com equipe de mente, vocês, para que podemos juntos resolver. Esse é o ponto muito importante. E aqui, temos alguns desafios, alguns retos que tem, né? Muchas de las compañías tienen dificultad de lograr la inteligencia de los datos de una forma efectiva. Ese es el punto muy claro para nosotros, principalmente acá, donde tengamos aquí, por ejemplo, muchos de los empleados no tienen una visión de que está equipado con los datos de una forma efectiva. Entonces, también muchos de ustedes están migrando para la nube, y es una forma diferente de trabajo comparado con el pasado, y eso tiene implicaciones las más diversas posibles. Entonces, con esos desafíos, con esos retos que tengamos de administrar de manera efectiva al cliente, es cómo podemos ayudar a ustedes. Y la pregunta que realmente nosotros podemos hacer para nosotros es esta: la experiencia que es tener una experiencia del cliente, que va a tener una ventaja competitiva, que va a tener una forma nueva de más compra, de aumento de facturación para sus compañías, para la organización que trabaja. Y la pregunta que yo hago es, que la experiencia es fundamental, porque tenemos 30% más de rentabilidad con las empresas que tienen inteligencia y valor en los datos. Eso es una parte muy importante, ¿no? Que tengamos esto con la mejor experiencia, vamos a tener más de 30% de rentabilidad, porque es tan complejo hacer esto. Y la pregunta que generalmente hacemos es esta. La pregunta es, voy a hacer esto, ¿no? La pregunta es, la experiencia que tengamos hoy, que estamos viendo muy fuerte, es que hoy 71% de los directores tienen una experiencia de satisfacción del cliente parcial, alongada a longo plazo. ¿Vale? Y también el comercio digital, con un aumento de 72% de la financiación del comercio electrónico. ¿Sí? Tienes una expectativa de los clientes son diferenciados. Y la transformación de la cadena de suministro. Y tiene una transformación muy fuerte ahora. ¿Vale? Entonces, a dónde es, estos son todos retos, son todos problemas. Y como dice, yo amo problemas. Profundizar el problema, que es importante, ¿sí? Porque yo entiendo en mí también que nosotros entendemos que la parte de la composición de nuestra cultura es para ayudar a ustedes. Entonces, la pregunta que veo es que la complejidad de los datos tiene que aumentar mucho. Entonces, en pasado, teníamos una empresa de datos relacionados, y ahora hablamos de inteligencia artificial generativa. Hablamos de cómo hacer una forma de tener el chat GPT dentro de nuestra portafolio, en todo. Entonces, muchas personas conocen esto. Cuando la complejidad de datos aumenta mucho exponencialmente, tenemos más todos los otros desafíos que serán resueltos.
es una forma de que estamos acá para poder ayudar a ustedes. Entonces, yo actualizo, tengamos enfoque de los diferenciados, es lo pregunto constantemente, ¿quién es mi cliente? Esa es la pregunta que quiero responder junto con ustedes. Yo tengo conocimiento profundo de cuáles son los tipos de clientes que yo tengo. Ellos consumen o qué, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus consumos, cómo ellos pueden influenciar otros clientes a ser nuestros clientes también. Entonces son preguntas que no son fáciles de responder, son preguntas difíciles. Y acá, voy a citar algunos ejemplos bonitos. Yo tengo una visión 360, ¿cuál es mi perfil? ¿Cuáles son las preferencias de contacto, de consumo que tenemos ahora? ¿Cuáles también son las transacciones e interacciones que tengamos? ¿No? Entonces, esta es una parte que ahora nosotros no es fácil tener esa comprensión. ¿Hay sentido esto? ¿Eu estoy hablando? ¿Hay sentido? Sea para B2B, sea para B2C, tanto pasa, ¿sí? Ellos son complejos, ¿no? Las relaciones de contexto entre ellos, ¿no? La forma de pago, relaciones sociales, influencia, hoy tengamos redes sociales para todos lados, ¿sí? Y muchos de los nuestros creativos, las personas del mundo están conocer la información. ¿Cómo tener la información correcta, adecuada, con calidad? Que podríamos tener una visión 360. Es que podríamos hacer juntos con ustedes. ¿Cómo podríamos hacer esto? La forma de perfil de relación e interacción y transacción que puedo tener con ustedes. Entonces, ese es un punto que podríamos ayudar con esos tres puntos. Lo perfil, la relación y la interacción de transacción. Una gobernanza, una cualidad garantizando que lo dado es confiable, es confiable. Entonces, ese es el punto de confianza, tener confianza adecuada do dado y también tener una experiencia de identidad. Segundo, como nuestra forma de trabajo, nuestra plataforma con ustedes, que es lo que hago de MDF, que es una forma de poner orden en el caos. Tenemos muchos sistemas internos, externos, comprados fuera, apoyados internamente, y esto tiene una complejidad muy grande. ¿Cómo podríamos tener eso en forma organizada? Es la propuesta de MDM, que es tener con algunas palabras que son claves, que son los dominios. Entonces, yo creo que los dominios de gestión material de los datos es muy importante en este momento, que es, generalmente en el pasado, tuvimos un enfoque muy grande de autos de propiedad con MDM. Muchos de los proyectos del pasado no tuvieron éxito, muchos de ellos, porque fueron proyectos muy longos, muy largos, y ahora con esa transformación para nube, vemos mucho de ahora con informática en una forma diferenciada de trabajo. Entonces, ahora esperemos que los proyectos tengamos un gobierno más temprano que el pasado. Muchos de los proyectos también tienen una gestión manual muy fuerte. Y realmente un dominio de datos. ¿Qué es dominio de datos? Por ejemplo, el dominio de datos del cliente es una parte. O dominio del cliente es una parte. E os produtos e serviços que nós oferecemos para eles, empresas. Se cruzarmos isto, temos inteligência. Muita inteligência, mucho. Entonces, lo punto aquí es tenemos un nuevo enfoque con MDM, y aquí sí, esos son los 5 pilares que creemos que es importante, es un trabajo de múltiples dominios, o sea, los clientes, los productos y servicios, los suppliers que tú tienes también, son todos estos tres, por ejemplo, y algún dominio customizado, por ejemplo, un dominio financiero, ¿no? Todo esto es importante, tener una plataforma unificada que hacer esto, una forma que tengamos inteligencia artificial, no solamente generativa, muchos están hablando, mas en grandes organizaciones como ustedes, es más simple implementar esto,
Y sí, tengamos hoy vamos a hacer un lanzamiento ahora en Q4 de una parte generativa de nuestra plataforma. Una parte de gobernanza adaptativa que es muy importante, ¿eh? La gobernanza de los datos, el gobierno de los datos es muy importante. Y también la parte de que la transformación para nube hoy es una realidad. Sí, podríamos hacer un proyecto en data center local, sí, así como en un local. Entonces, esta es nuestra plataforma de visión 360, que está los dominios, también los clientes, los financieros, los suppliers, los productos, y en algunas extensiones de industria. Por ejemplo, tenemos ahora una extensión de la industria para ESG. Muy presente. ¿Cómo podemos ayudar a ustedes con ESG? Los reportes anuales que son generados, ¿cómo podemos hacer esto de una forma no puede ser fácil, puede ser una forma orquestada, organizada, gobernada, y con inteligencia. Então, esse é o ponto de lembra da plata, que é essa transformação do dado para fazer inteligência para os treinos. Então, esta é a plataforma que temos hoje para IBM. Creio que com isso vai ter mais valor. Mas um ponto é, para isso precisamos ter uma forma de entender o problema que você tem em negócio e em tecnologia. Os dois é uma sociedade. Então, esse é o ponto que eu realmente trabalho. Então, aqui com o MDM, temos aqui uma série de coisas que poderíamos fazer uma discussão mais intensa em nossas organizações de vocês, que é essa parte de discovery dos dados, um mapeamento semi-automatizado com inteligência artificial, podemos ter toda a parte de integração com ERP interno, com ERP externo, com SAP, Oracle, o que seja, assim como também toda a parte de gestão das atividades, a parte de governança, segurança, quem tem acesso ao dado, quem deve ter acesso, e as conectividades com os diferentes data sources que temos. Então, essa é a parte que podemos ter de capabilities para com vocês, mas realmente adotamos capabilities em final, depois de entender com profundidade o problema que você tem. Como hablamos no passado, eu amo entender, então é muito importante fazermos esse tipo de trabalho. Aqui também tem essa parte de inteligência artificial. De ajudar vocês com inteligência artificial. Então, essa poderíamos ter uma condição exata de los dados, utilizando inteligência artificial. Hicimos as correlações e hacemos sugerentes para vocês que poderíamos cambiar. Na parte de inferência das relações de dados, de domínios, de esquema, a parte de volume de projeções de dados. Então, por exemplo, se eu ter, eu tenho, muitos dos Sales Inventory Operation Plan, como recrutamento dos dados. Poderíamos hacer esto también. Entonces, es una parte muy relevante. La costa de una parte muy importante es lo costo de una empresa, un tratamiento líquido de datos que puede tener una imagen comprometida. Entonces, tengamos también una forma de privacidad de los datos. Así como también una parte de anomalía. La detección de las anomalías son muy comunes se pasar. ¿Cómo podemos hacer la detección? Una parte de esquema. Sí, todo eso. Depende mucho del problema que usted tiene y podemos explorar ellos con más detalles. ¿Todo bien? Entonces, sí, voy a estar aquí después mis contactos. Hablar con más intensidad sobre esto. ¿Qué más que tengamos aquí para mostrar para ustedes? Lo punto es, cuando hablamos de una escala empresarial, de organizaciones complejas como las de ustedes, tenemos aquí algunos tres pilares. Tenemos una experiencia muy fuerte de mucho dominio para aumentar la productividad con ustedes, la implementación, el valor, la experiencia que el cliente va a tener, y una prueba de futuro. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer aquí una forma que con nuestra arquitectura, que nuestro servicio de implementación permanente,
podemos hacer, ayudar a ustedes con mente estratégico, escenarios, con cómo podríamos, con nuestro portafolio de servicio de venta, tener nuevas experiencias o nuevas fuentes de receta de facturación, nuevas fuentes de facturación. Entonces, esto es una cosa que podríamos tener, una arquitectura flexible, segura, modular. Otra cosa que también tengamos acá es, lembra que yo, en pasado, nosotros tuvimos proyectos de MDM muy largos, mucho tiempo de implementación. Ahora eso es más rápido, un modelo muy ágil de implementación con ustedes, con un dominio específico baseado en un problema que ustedes tienen. Esa es una parte muy importante. Voy a siempre hablar del problema porque yo hago problema. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Entonces, la productividad para ustedes es escala y ROI. Realmente tenemos más de 40% de ROI en una implementación de MDM, ¿sí? Depende del problema que se tiene. Entonces, continuando acá, este es un último slide aquí que tengamos, que es la parte de madurez que tengamos en proyectos de MDM. Entonces, tengamos en primero los datos principales del cliente, todo esto, y podremos ayudar a ustedes con servicios de mente y con nosotros a aumentar la madurez conforme los tiempos se pasan. Esta parte es muy importante. Entonces, tengamos los datos principales verificados, los datos de consentimiento, entonces, los canales de ellos a interacción con ustedes, con las empresas de ustedes, ¿cuáles son? Los datos van a ser enriquecidos con el tiempo. Entonces, en primer punto, no tengamos información, por ejemplo, externa del cliente. No tengamos, y todo bien. Es una parte de madurez que vamos ganando. Cuando eso se pasa, vamos a tener otras informaciones que van a tener el perfilamiento del cliente, el tipo del cliente, la clusterización del cliente. Después, datos estratégicos, una visión integral del cliente y sus relaciones. Para ter uma expectativa adequada, isso não se passa em uma semana, em um mês, é uma jornada, é um tempo. O que quero dizer é que estamos acá para suportar vocês nesta jornada, porque tudo é uma diversidade. E, em final, dados de comportamento. Quando entregamos dados de comportamento, aí é a maioria alta, e se temos uma combinação de uma visão 360 de impacto, considerando a visão do cliente, os produtos e serviços oferecidos, os suprimentos que você tem, tudo isso vai ser correlacionado. E para encerrar, esse entendedor do valor para o negócio muito claro. É uma visão que tengamos, é uma visão prática, arquitetural de las fuentes de dados que tengamos, la extracción de los dados, el saneamiento de los datos, la consolidación de ellos y la publicación para después sí tenemos una visión 360 a la frente. Sí, es más técnica esta parte, no voy a entrar en detalles, mas creo que es con tiempo podríamos explorar el caso, el problema, los retos de ustedes y con eso, cómo eso puede ser valor para ustedes. Y todo lado de gobernanza, ese es un punto muy importante, que la gobernanza es muy importante tener en ese proceso también. ¿Por qué? Porque sin gobernanza vamos a tener otro caos con accesos que no son debidos. Entonces, muy importante tenemos la gobernanza, la calidad, la integridad, esto todo. Esa aquí era una parte muy importante que nosotros queremos ayudar a ustedes en negocios, mas ¿cómo hacemos esto junto con TI? Entonces, este es muy importante porque tenemos aquí una visión de proyectos de tecnología y cómo esos proyectos de tecnologías pueden ayudar las iniciativas en negocio. Por ejemplo, el símbolo del pasado, transformación de marketing, por ejemplo, una experiencia personalizada en canal, unas diferentes que son el B2B y el B2C. Entonces, este tipo, por ejemplo, de trabajo es una cosa que podríamos poner junto, un negocio junto. Entonces, usted va a tener un consultor, junto con médico, para que con informática,
porque sí, no queremos vender los productos o también los servicios, no. Queremos mucho que esto es una consecuencia de ayudar a ustedes con los retos que tienes en TI y pueden darlos a mejorar la lucratividad. Entonces, es una parte que podríamos ser un área más profundo del cliente, unas mejores ventas de más segmentadas, una gestión de riesgo que tienes, todo esto. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia? Por ejemplo, reducir los tiempos de atendimiento del call center que podríamos tener. Y eso tienes un presupuesto generalmente muy grande por mes. ¿Cómo podríamos reducir ese atendimiento? Entonces, la parte muy importante de propuesta de valor que podríamos trabajar con ustedes, que es ser un link de la parte de Data Lake, la parte de arquitectura, la parte de Data Warehouse, con otros retos aquí en negocio. ¿Hay sentido esto? ¿Hay sentido? ¿Alguna pregunta? En este momento, ¿no? Sí, un libro, es una consulta. No hay una receta exacta, o sea, sí, hay diversas son, pero más o menos, ¿cuál sería una progresión? Data Lake, Warehouse, explotación, primera explotación, ¿cuál sería la ruta, no digo la óptima? Sí, sí, depende de caso a caso, mas sí, tiene una forma general, es, tengamos sí, un Data Warehouse, después disso sí, la creação do Data Lake. O Data Warehouse primeiro, porque tem uma parte de infraestrutura muito relevante, depois disso o Data Lake, com a criação do Data Lake, e o que passa é que o Data Lake é a função de los dados de todos os sistemas que tenham. É fácil, ou eles são os nomes, é CDP, o que seja. Então, se o nome não estiver preocupado, mas o conceito que se por trás disso, que é, os dados não devem ser silados, devem ser distintos, que estão nos seus sistemas, e tudo bem. Mas como poder unir? Essa é a pergunta que queremos responder. Qual relação poderíamos fazer em alguns casos muito relevantes com dados com ustedes? E eu poderia citar algum exemplo daqui muito bonito, assim, que poderíamos explorar juntos. Faz sentido? Sim. Sobre os exemplos, eu estou muito fã de uma automatização, então, aqui, me contato, aqui, você vai enviar um correio quase que automático para mim, também. Vocês podem fazer o que é um e-mail automático, quase automático, com o nome, uma fecha que poderíamos falar. E o objetivo acá é explorar com ustedes que podemos fazer para que a plata de los dados de ustedes tenha muito valor. Entonces, es el punto que podríamos hablar, trabajar en las diferentes segmentaciones. El punto es, la combinación de datos, la integridad, la gobernanza, va a tener un valor considerable para todos ustedes. Y ese lado, este es un correo que podríamos hacer junto. Esa es la cima de mi contacto. Me gustaría mucho agradecer el tiempo de ustedes y con el desayuno de ustedes, lo lento de hablar una cosa que usted tiene una agenda completa, con mucho y ver su enfoque de tener valor usado de ustedes. Entonces, ustedes hablar con ustedes de cómo pueden explorar el negocio con tecnología junto una prueba como por ejemplo, de aquí un poco de un caso de usos que hicimos en el pasado y que podemos hacer ustedes. Muy bien. Ahora me vamos a aquí para Nelly, que va a tener una introducción. Y está muy Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Invito a pedir conversación. Tenemos venido poquitos, pero quiero contarles un poco, venía pensando en el proyecto, cómo explicar un poco lo que hacemos, nuestra experiencia.
Y se me ocurrió contarles un poco el día a día de nosotros. Mi nombre es Nelly Cirilo, yo soy consultor corporativo en Mail, y muchos clientes acá, en mi empresa y hoy los que nos acompañan, uno nos conocemos ya algunos años y hemos evolucionado en los años, ¿no? Y nuestro día a día es visitar a nuestros clientes, un poco entender el dolor de la organización, y se acordarán de aquellas épocas donde íbamos a tocar las puertas a todos los gerentes de TI, y sin quitarle protagonismo hoy, eso cambió totalmente. Hoy todo está mucho más orientado y enfocado al negocio. Y en ese camino nosotros hemos ido evolucionando, y qué desafío también para nosotros entender cada una de las problemáticas de cada uno de nuestros clientes, el contexto de cada uno. Hoy ya no solo le tocamos la puerta a los gerentes de TI, sino también hablamos con los CDOs, con los gerentes de marketing, con los gerentes de operaciones, hablamos con toda la organización y de manera transversal. Eso nos ha permitido a lo largo de esta trayectoria poder conocer un poco más del contexto que tiene cada una de las empresas. Vemos hoy día de manera cruzada o transversal, como lo quieran llamar, empresas de diferentes sectores y segmentos públicos y privados con diferentes contextos. El desafío ha sido grande a medida que ha evolucionado y explosionó el tema de los datos, y para ustedes mismos también ha sido un reto importante el poder preguntarse, más adelante lo vamos a ver, preguntarnos, ¿y qué haré con mis datos? O sea, aparecieron muchos con definiciones, conceptos, como monetizamos con los datos, mis datos están democratizados, cómo los utilizo, cómo mejoro la eficiencia, cómo hago una reducción de costos y un retorno de la inversión a partir de los datos, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Hasta ahí voy bien? Y en este andar con los clientes al día a día, hemos podido corroborar que muchas de las estadísticas se cumplen con el contexto del cliente, ¿no? Vemos hoy, y antes no pasaba esto, ¿no? Las empresas estaban muy reservadas y recelosas en mover todos sus servicios y sistemas en la nube. Hoy ya no tenemos, ya no esperamos o estamos nos muestran otras realidades físicas. Hay clientes que migran sistemas bastante complejos y críticos, el core negocio inclusive de la organización, a la nube, ¿no? Entonces, ese porcentaje se ha incrementado bastante en los últimos años, ¿no? Seguramente muchos de ustedes tendrán inclusive varios ambientes de nube conviviendo con entornos on-premise y con inclusive sistemas legacy en una especie de red donde hay muchísimos datos y muchísimas fuentes, ¿no? ¿Cómo ingestar? ¿Cómo extraer esos datos e integrarlos para poder sacarle provecho, el mayor provecho posible, y poder mejorar la eficiencia operativa de mi organización? Y en ese sentido, también vemos que cada vez más empresas se preocupan de la calidad de los datos. ¿Qué fuentes debo de utilizar? ¿No? Procurar de que los datos sean mucho más confiables para mi organización y la toma de las decisiones. Mucho más preocupados, y dentro de nuestra estrategia como empresa, en la parte de la seguridad de los datos, ¿no? Hoy día los datos son el petróleo del mundo. Todas las decisiones, a mí me ha tocado visitar clientes de diferentes segmentos y todas ellas dicen, hoy trabajamos a full con los datos, tomamos decisiones con los datos, hacemos modelos analíticos con los datos. Entonces, esto se ve cada vez más, y cada vez más se habla de la democratización de los datos, que los datos estén al acceso de todas las personas en la organización, cada una dentro de un rol, dentro de una responsabilidad, dentro de un perfil. Los datos deben estar listos y con calidad para ser consumidos entre las diferentes áreas de la organización.
Seguramente, y aquí hay muchas preguntas, ustedes en algún momento, como sponsors importantes de su organización, se habrán hecho para impulsar sus iniciativas de datos, ¿no? Muchas de estas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el dato correcto? Se ven muchas fuentes de datos repetidas y quiero yo saber con precisión cuál es el dato correcto que voy a utilizar para esa toma de decisiones. ¿Están adecuadamente protegidos? ¿Estoy cumpliendo con las normativas que me exigen una auditoría? ¿O de repente soy una entidad de gobierno que me rijo a ciertos temas de cumplimiento? ¿Cómo puedo tener una calidad adecuada de los datos? Muchos de ustedes seguramente se han preguntado alguna de estas, valga la redundancia, preguntas que están viendo. No sé si me pueden comentar. Me imagino que ustedes, muchos de ustedes, los que están conectados, que están hoy en sala, están al frente de una iniciativa o de varias iniciativas relacionadas a los datos. ¿Alguna pregunta que les haga, que se hayan puesto a pensar, uy, esta pregunta sí me la hice en algún momento? ¿Podrías regresar a la lámina anterior? Sí, claro. ¿Creo que es esto? No. ¿A qué se refiere con este 80% pasarán de un modelo centrado en TI a un modelo autoservicio? Lo que pasa es que ahora se habla mucho del mercado de los datos, ¿no? Es consolidar los datos en una sola plataforma donde estén listos para ser consumidas por las diferentes áreas para las diferentes necesidades del negocio. Algunas áreas las necesitarán para hacer modelos de analítica, como pasa mucho en los bancos, que hacen mucho modelo analítico. Algunas las usarán para hacer la parte de inteligencia de negocio, hacen business intelligence, hacen dashboards, tablas de mando, ¿no? Entre otros, y a partir de ahí toman decisiones cruciales para el negocio. Entre tantas necesidades que tiene la organización y las áreas de la organización, hoy en día se habla de un escenario que está orientado al modelo de autoservicios, lo que nosotros en informática llamamos mercado de los datos, ¿no? Entonces, esto es parte de un concepto que se llama la democratización de los datos. En una palabra, poner accesibles los datos a los usuarios y que ellos lo vayan... Que lo consuman, efectivamente, pero bajo, para eso también existe una capa de gobierno donde nosotros definimos la responsabilidad, quién es el dueño de los datos, quién debe acceder a los datos, manteniendo un nivel de seguridad, ¿no? Nos estamos un poco familiarizando con todos estos términos que nos llegaron, una explosión, la digitalización, la monetización y etc., pero básicamente está orientado al autoservicio. Esos usuarios son usuarios finales, que no tienen nada que ver con impuestos, operaciones, recursos humanos, el área legal, cada uno, y si en algún momento he conversado con algunos de ustedes, me han dicho, en mi organización hay 5 o 6 atamaps, cada uno de ellos tiene información específica para un área de negocio. Es una conversación común con los clientes. ¿Cómo puedo hacer para automatizar esto? En cualquier tema de data estructurada. Ahora, hoy en día hay repositorios, y justo hablábamos con el hilo del valor del negocio, no solamente utilizando la data estructurada, que es la que todos manejamos, sino ya hoy en día hay muchas organizaciones, y ayer justo íbamos visitando a un cliente que tenía data como imágenes, capturas que hacen con unos drones a través de un oleoducto, y con ellos pueden predecir de manera anticipada cuando una parte del oleoducto necesita o requiere un mantenimiento. O sea, hoy en día ya se habla de repositorios donde coexiste data estructurada y no estructurada que nos permite tomar decisiones no solamente orientadas a mejorar de repente la reducción de costos, sino enfocados en la eficiencia operativa. Y en ese camino surgió lo que es el enfoque de Data Driven. Cada día vemos más empresas orientadas a los datos. ¿Qué significa ser orientado a los datos? Significa aprovechar los datos en la toma de decisiones. Ese camino se escribe Data Driven, se escribe bien cortito, pero implica, como Murilo dijo, una jornada bastante larga, iniciativas y retos muy desafiantes,
y varios sponsors en la organización, porque a veces es muy difícil que la empresa pueda sustentar y vender internamente estos proyectos de modernización. Yo me enfrento todos los días a clientes que me dicen, Nelly, ¿cómo hago para poder explicarle a mi directorio que estamos en el momento para hacer este cambio, ¿no? Y con ello, desde luego está amarrado al tema de la cultura de la organización. Qué importante es la cultura, ¿no? Ayer hablábamos con un cliente que decía, este sistema tiene 15 años en la empresa, ¿no? Y seguramente que muchos de los empleados vamos a encontrar resistentes al cambio. Eso pasa mayormente en todas las organizaciones que tienen sistemas muy antiguos y que están en un proceso de modernización, ¿no? Pero es uno de los retos que nos toca a nosotros apoyarlos y acompañarlos para que ustedes puedan impulsar mucho más sus iniciativas de datos. Muchos temas aquí, como el conocer a nuestros colaboradores y sus habilidades, ¿no? En la parte del análisis de los datos, la recopilación y cómo sacarle más provecho, implementar una estrategia. Hoy en día muchos clientes empezaron con la utilización de los datos, pero sin tener una estrategia de datos definida, ¿no? No tienen todavía una estrategia de datos, están trabajando en ella o recién están empezando con la parte consultiva para poder definir situacionalmente qué tan maduro me encuentro con los datos. Y quiénes son responsables de mis datos. ¿Cuáles son los roles en mi organización? Entonces, este es un punto bastante importante a considerar. Las buenas prácticas, como todo cambio, como toda organización está alineada a frameworks que a buenas prácticas. Habrán escuchado por ahí algunos, como por ejemplo el DANA, que es un manual de referencia de buenas prácticas que también se utiliza mucho cuando uno inicia estos retos, ¿no? De hacer modernización y de convertirse en una organización data-driven. La arquitectura de datos, ¿no? Ya hablamos de una arquitectura de datos donde hay un ERP, está conectado está haciendo transformaciones, hay soluciones de BI, hay ya hoy en día muchas más empresas que están empezando sus iniciativas en ya tener una arquitectura propia de datos. La construcción de un data lake, la construcción de un data warehouse, cómo automatizo, cómo pongo seguridad, entre otros. Y la adopción de herramientas de tecnología. Una vez que ya están definidos los roles, una vez que ya están definidas las responsabilidades, una vez que mi estrategia de datos me permitió conocer esos puntos de dolor y esos principales casos de uso, estoy preparado para adoptar una herramienta. Muchas de estas preguntas no las hacemos. Beneficios, hay muchos. Mejora la toma de decisiones, una mayor eficiencia, siempre hablamos de eficiencia operativa, ventajas competitivas como información valiosa que nos pone a la delantera en el mercado, con nuestros clientes, organizaciones que se mantienen delante de la competencia, y el término más usado este año 2023, la monetización de los datos, ¿no? ¿Cómo hacer para que a través de esta toma de decisiones reduzcamos costos, hay un retorno real de la inversión y moneticemos a través de los datos? En Main, les voy a comentar rápidamente, tenemos ya aproximadamente 6 años con nuestra unidad de datos, representamos alrededor de 15 marcas. Hoy en día estamos con uno de nuestros principales socios estratégicos, que es Informática, con quien ya tenemos una trayectoria implementaciones. Les voy a compartir alguna de ellas y seguramente ustedes seguirán con esta idea a sus organizaciones, de esos casos de uso, ¿no? De esa problemática, de ese dolor, que lo tiene el TI, y seguramente si vamos a los diferentes sponsors de la organización, cada una de las áreas tiene su propio dolor, quieren resolverlo. Y todo esto orientado y alineado al negocio, ¿no? ¿Cómo mejoro el negocio? Por ejemplo, el caso número 1 de éxito es de la empresa de Ecuador. Esta empresa
está especializada en importación y comercialización para el mercado ofertero, es una empresa muy grande. El problema identificado era la necesidad de compras para un último reabastecimiento. Tenían un problema, ¿no?, en su abastecimiento, y el reto era construir un modelo analítico para obtener una mayor precisión y abastecimiento en el mercado. La importancia de tener este modelo analítico le permitió a la empresa dejar de trabajar con un modelo empírico y, desde luego, hacer una evaluación de costo. La finalidad fue un modelo analítico de recomendación de productos en base a los patrones de comportamiento. Se escucha mucho eso. Hoy en día todos los modelos analíticos predicen en base al modelo de comportamiento de los usuarios, de los clientes, de los consumidores. Y la toma de decisiones a partir del modelo analítico. ¿Qué comprar? ¿Cuándo comprar? ¿Qué productos y en qué momento? Ese es un poco el esquema. No lo voy a explicar todo porque quiero que vayan motivados a las acciones y vayan revisando más en detalle las iniciativas que tienen. Pero esto es un poco lo que se hizo en un esquema bastante sencillo, ¿no? Existía un inventario disponible, un inventario en tránsito y un pronóstico de la demanda. Y se vio con este modelo analítico calcular un punto de reorden y determinar la real necesidad de compra. Esto es lo que yo les decía. Les decía trabajar con un modelo empírico analítico versus un modelo empírico en base a una implementación, en base a una solución estructurada. Y miren la diferencia de 32 millones que gastaba esta empresa con el modelo empírico, hizo una reducción a 23 millones. Este es uno de los casos. Hay diferentes empresas, como esta, por ejemplo, que está especializada en la comercialización de flores, y lo que se hizo, el reto fue habilitar una fábrica de datos, ¿no? Ya aquí se involucraban personas, procesos, arquitecturas, tecnologías, etc. ¿Cuál es la finalidad analítica en tiempo real? Determinar la próxima mejor oferta. Este es un caso de uso que comparten muchas organizaciones, la próxima mejor oferta, pero cuando vamos al detalle fino de cada una de las organizaciones, cada una de ellas tiene su particularidad y tenemos que ajustarla al contexto del cliente, ¿no? Aquí también vemos el caso de éxito número 4, que es un grupo económico en Perú, y los ayudamos a desarrollar su estrategia de datos. Ese plan de gobierno de datos del que les hablaba, hoy en día muchas empresas empiezan utilizando ya los datos o ya vienen en un camino utilizando los datos. Todavía no los tienen con calidad seguramente, o algunos ingestan sus datos, pero todavía no ven el end-to-end, ¿no? De tener una data analítica que pueda ser consumida por sus usuarios. Y justamente el reto para esta organización era desarrollar una estrategia, tener este data strategy que le permita definir los roles, las responsabilidades, los casos de uso, que es pues el mundo ideal, ¿no? Todas las empresas deberían empezar una iniciativa de datos, ¿no? Para finalmente tener un plan de gobierno de datos que contempla una hoja de ruta, un roadmap, ¿no? Es una hoja de ruta, los siguientes pasos a seguir, y el cumplimiento acompañado de la parte de seguridad. Lo mismo aquí en el caso 5, que es un banco en Ecuador de implementación de un lago de datos, ¿no? Construimos un repositorio centralizado, creamos una arquitectura que soporte todas las iniciativas futuras que tenía este cliente a nivel de gobierno, a nivel de analítica. Desde la consultoría, el plan y la implementación propiamente del lago de datos. Pues aquí nos podríamos quedar toda una mañana repasando todas las iniciativas que hemos visto y que seguimos viendo. Ha sido un año bastante interesante. Hemos compartido mucho más
con cada uno de nuestros clientes las iniciativas que han tenido. Y lo que quería dejarles, bueno, seguramente voy a compartir, vamos a compartir esta información. Nosotros hoy en día, este camino recorrido lo hemos andado y ha sido un desafío también para nosotros, pero hoy en día estamos en una posición que nos permite a ustedes ayudarlo en todas sus iniciativas, desde la consultoría hasta la implementación de una herramienta. No, voy a cortar aquí la presentación, voy a ir a terminar, creo que queda, aquí también hablo un poco de la implementación de herramientas, ¿no? Un poco para mejorar la eficiencia en las campañas de marketing, implementación de una herramienta de gobierno de datos, para administrar y gestionar el plan de gobierno de datos, la implementación de herramientas para redes de calidad, ¿no? La importancia de tener el dato exacto, confiable, para ser consumido y la toma de decisiones adecuadas, ¿no? No sé si tienen alguna consulta o pregunta. Ok, entonces, bueno, seguramente voy a compartir esta presentación. Les agradezco mucho la atención. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nelly Cirilo y estamos en contacto para cuando se necesite. ¿Ya? Muchísimas gracias, Nelly. Muchísimas gracias a todos. Ahí también está Murilo. Va a dar unas palabras finales. ¿Qué tal, Murilo? Yo me quedo acá, voy a compartir una pequeña encuesta para los que nos están acompañando por Teams. Sí, solamente. Sí, la encuesta, sí. Solamente un minuto antes de cerrar. Aquí voy a hacer una consideración final después de la encuesta también. Muy bien. ¿Cuánto hablo aquí? Un minuto, eso. Está en mi WhatsApp. La encuesta está acá, ¿correcto? Perfecto. Solamente para cerrarnos acá, le gustaría hacer una contribución. Estaba hablando que yo amo, bueno, ¿sí? Estaba hablando con unas personas solamente un ejemplo que trabajé en el pasado, y quisiera explicar aquí los puntos de los problemas, ¿sí? Que tengamos como resolver. Estamos en un proyecto en un hospital y el objetivo principal fuera tener con clareza la causa principal das infecções generadas dentro do hospital. Então, é uma pergunta que o presidente do hospital queria responder, mas não tinha conhecimento ou informação suficiente. Então, o que quero encerrar é, qual a pergunta que você quer responder para o negócio que hoje não está fácil? Que tipo de pergunta é que poderíamos juntos, como consultoría y todo, ¿no? Con mi herramienta, todo, la oferta, podemos ayudar a ustedes a responder la pregunta. Algunas preguntas son muy difíciles, y sí, no vamos a responder todas, mas algunas creo que podemos responder. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podríamos, este caso como éxito, de responder las causas principales de infecciones generadas dentro del hospital, no fuera. Entonces, la pregunta que se tiene es, llévanos para hablar con ustedes, ¿qué tipo de preguntas podrían? Eso va a tener todo eso que Nelly habló, que yo hablé con la parte de gobernanza, todo eso está involucrado, es parte de esto, mas mi punto es la pregunta que usted quiere responder para el negocio, que hoy no es simple. ¿Es sentido? Entonces, aquel QR code que yo envío un correo para mí, podríamos hacer una conversación con más profundidad. ¿Qué tipo de pregunta es? Puede ser que sí, podríamos ayudar, puede ser que no. Y todo bien.
pelo menos pensamos. Ese es el punto que gostaria de deixar como terminado. Tengo una encuesta con ustedes también ahora, porque tengo mucho interés con para que me mundo, con el tiempo. Y agradecer el tiempo de todos ustedes. Marisol. Muchísimas gracias, Murilo. Voy a compartir acá por medio de Teams el QR para que los asistentes por acá nos estén ayudando a completar la encuesta. El Sí. equipo de Lima tiene las encuestas en físico para que también las estén pasando a cada uno de los asistentes allá. Perfeito. Envia para mim outro aqui na... Oh, perfeito. Só vou compartilhar aqui a pantalla. Más un QR code. Entonces, uno más para ayudar a nosotros a una encuesta para mejorar. Y será un placer muy grande hablar de las preguntas que usted tiene, que no es fácil responder. Creo que es muy importante ese tipo de visión y podríamos estar juntos. Perfecto. De igual forma, por medio del chat estamos también compartiendo el enlace de la encuesta. Oh, perfecto. Yo lo QR code está siendo colocado aquí en la pantalla. Ujú. Muchísimas gracias, Murilo. Muchísimas gracias también a todos los que... Y gracias a todos también que están online. Sí que no pudieron participar acá, mas vamos a tener otras conversas también. Perfecto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Murilo. Yo me quedo acá con Gracias. el link de QR. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. La sesión también ha sido, la sesión de Teams ha sido grabada. Les estaremos compartiendo la presentación por medio de correo. Y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Marisol. Gracias a todos. Voy a cerrar acá el Teams. Perfecto.